La mancha irregular de vino de Oporto que se extiende por mi mejilla y la línea de la mandíbula. Las manchas marrones descoloridas que había pasado horas tratando débilmente de ocultar cada mañana. Un odioso recordatorio de lo imperfecto que era. Tal vez si pasaras menos tiempo deprimido y realmente te aplicaras, no estarías. ¡Qué jodida vergüenza! Mark gruñó. El dinero de tu padre inútil no durará para siempre para encubrir tu incompetencia. Ahí era la verdad central. Él no estaba enojado por mis calificaciones. En realidad las de no eran solo munición nueva para justificar su disgusto hacia mí. Yo estaba nada más que una molestia inevitable en su vida. Un cáncer que no podía extirpar y del que no podía deshacerse hasta que todos los olores de mi herencia fueran extraídos. Promesa. Mark soltó una risa sin humor. Sigues diciéndote a ti mismo que ese niño. Se dio vuelta y salió pesadamente de la sala de estar heledora. Cerveza rancia pegado a su estela. Lo vi irse. Una fuerte náusea se revolvió en mis entrañas y luego lentamente me di cuenta de que mamá estaba flotando sin decir palabra en la puerta de la cocina. Tenía el ceño fruncido, pero no intervino, simplemente se quedó allí, tocando su mano como siempre hacía cada vez que Mark estallaba. Nuestras miradas se encontraron y busqué en su mirada impasible algún destello de reconocimiento, alguna señal de que vio el dolor que sentía. Paciencia infligida, pero no era nada igual. Indiferencia hueca como siempre, ardor en la garganta. Pasé junto a ella y subí apresuradamente las escaleras parpadeando para contener las lágrimas traidoras en mi habitación. Me desplomé en la cama y miré el techo agrietado acunando la boleta de calificaciones contra mis jadeos. Pecho inútil, vergüenza incompetente. Los insultos de Mark se repitieron en un bucle despiadado dentro de mí. Cabeza palpitante. Sabía que no deberían molestarme más. Para exponer la vergonzosa verdad fui una profunda decepción para mi mamá, mi padrastro. Todos. No es de extrañar que mamá nunca me defendiera. ¿Por qué molestarse en proteger a alguien tan irremediablemente defectuoso como yo? Mi marca de nacimiento era solo la declaración externa de lo defectuoso que era por dentro. También apretaba los dientes. Lancé la boleta de calificaciones al otro lado de la habitación, donde golpeó el espejo encima de mi cómoda con un ruido sordo. Una red de grietas irradió desde el punto de impacto, distorsionando y fracturando mi reflejo en un rostro grotesco y retorcido que se parece más a eso. Murmuré con amargura mirando a el espejo roto que finalmente mostró la fea verdad. Nunca pude escapar de la conferencia de padres y maestros. Fue arrojar una luz positiva resaltando las áreas donde yo mostraba un gran potencial, pero Mark no tenía nada de potencial y escupió la palabra como un insulto. Que un trozo de plomo es un vago poco ambicioso, un desperdicio de los recursos de esta escuela. La señora Jensen frunció el ceño pero mantuvo su tono mesurado. Con el debido respeto, señor Kingsley, he visto a Devon aplicarse cuando está comprometido con el material. Su escritura muestra una gran cantidad de creatividad y capacidad de pensamiento crítico. Mark se giró en su asiento para burlarse de mí. Oh, él puede, espina Yarn. Debería haberlo pensado tanto con lo mucho que miente y pone excusas, probablemente escribiendo más mentiras. Cuando se supone que debería estar estudiando. Mi cara ardía de humillación mientras se burlaba de mí frente a mi profesor favorito. Abrí la boca para defenderme, pero él instantáneamente me silenció con una mirada asesina. Dejé que los mariquitas profesores de Devon sean suaves con él, Mark. Dijo su voz llena de desprecio, al igual que su inútil madre poniendo 1.000.000 de malditas excusas por sus fracasos. Para decirme cómo manejar a mi hijastro. El puño de Mark se estrelló contra el escritorio haciéndonos estremecer a ambos. Soy la única razón por la que el pequeño ingrato no se pudre en las calles. La señora Jensen se quedó en silencio, encogiéndose en su silla. Mark se reclinó empujando sus fornidos brazos, cruzando su pecho como un barril, luciendo engreído como si hubiera demostrado su dominio sobre todos en la sala. Salimos de la conferencia con el rostro abatido de la señora Jensen todavía grabado en mi memoria. No me atrevía a mirarla a los ojos mientras nos íbamos. Yo también lo estaba. Avergonzado, demasiado inútil para invocar siquiera una onza de backbone en mi defensa. El viaje a casa fue borroso mientras el miedo se cuajó en el golpe de mi estómago cuando finalmente llegamos al camino de entrada. Mark aparcó el auto y se giró para mirarme con los ojos brillando. Malicia, esta actitud tuya necesita ser corregida, gruñó en un rugido grave y amenazador.
He sido fácil, intenté darte una oportunidad tras otra para mejorar, pero claramente no he sido lo suficientemente duro contigo. Mi corazón latió con fuerza mientras su carnoso puño amasaba contra el volante. Rueda, eres un niño inteligente, Devon, más inteligente que tu padre, incluso si eso no dice mucho. Una mueca torció sus labios, pero que me condenen si dejo que esa inteligencia heredada se desperdicie como la suya no lo hizo durante mi vigilancia. Señaló con un dedo grueso. Segundos antes de que finalmente el miedo y la confusión se arremolinaran en mis entrañas, ¿qué quiso decir con corregir mi actitud y por qué seguir sacando a relucir comparaciones con mi verdadero padre de la nada? Las implicaciones me perturbaron, llenándome de una sensación de temor que apenas podía comprender todo lo que sabía. Ese veneno ineludible en su mirada estaba dirigido directamente a mí. Fue el picnic del 4 de julio lo que hizo añicos la pieza frágil. Hasta ese momento la marca me había estado sometiendo a su tipo especial de disciplina, una potente mezcla de menosprecio psicológico e intimidación física, pequeños comentarios murmurados en voz baja sobre lo decepcionantemente estúpido que fui, puntuado por fuertes y persistentes agarres en mi brazo u hombro, lo suficientemente sutiles como para evitar levantar sospechas, pero dejándome constantemente nervioso sin saber cuándo detonaría la siguiente explosión. Ya se había bebido 4 Bud Lights y estaba bien en su camino a una hostilidad ebria cuando los postres fueron servidos. Se giró hacia mí con una mueca de desprecio y comentó lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Bueno, sigue y llénate la sauce. ¿Pudiera alguna vez decir no a los dulces? Me congelé y estrangulé. Ruido que se atasca en mi garganta mientras Mark se burla de su propio ingenio cruel. Mis mejillas ardieron cuando sentí que todos los ojos me escudriñaban. Mis tías y tíos se movían con palpable malestar ante el abuso de Mark al otro lado del patio. Mamá miraba fijamente su plato, un músculo temblaba en su mandíbula pero permanecía en silencio. Como siempre tan impotente e inútil como yo ante la beligerancia de Mark. ¿Qué te pasa? Tomó un trago de su cerveza y chasqueó los labios desagradablemente. Pensó que serías el primero en la fila para recibir las donas o tal vez deberíamos ponerte una correa para evitar que atiborrándome de eso. Saqué una risa al su cuñado macho. Quería desaparecer para hundirme en el concreto y ser tragado por la tierra. En lugar de eso, automáticamente tomé una galleta y la metí en mi boca como para seguir el juego de la humillación. Masticé y tragué sin probar nada, simplemente siguiendo los movimientos del apetito para evitar darle a Mark otro objetivo. Como era de esperar, no funcionó, nada funcionó para saciar el vacío psíquico negro dentro de él. Quién sabe, tal vez. La dieta no importará, dijo después de haber comido mi impotente bocadillo. No es como si un imbécil como Devon alguna vez encontrara una chica lo suficientemente desesperada como para siquiera mirar su fea marca de nacimiento en la taza o no. Un coro de jadeos ahogados resonó entre los adultos, pero Mark siguió claramente disfrutando del silencio, impactado como su propio infierno de aplausos retorcidos. Me sorprendería si alguna prostituta aceptara tocarlo incluso por dinero. Solo echarían un vistazo a su cara de monstruo y perderían el almuerzo. Escuché un sonido estrangulado. Estaba completamente solo, indefenso ante el cruel torrente de desprecio de Mark, con risas y susurros arremolinándose a mi alrededor. Finalmente rompí el pecho con dificultad, salí corriendo de la reunión y corrí hacia la línea de árboles en el borde de la propiedad. Mis respiraciones ásperas y entrecortadas se mezclaron con sollozos ahogados mientras me sumergía más profundamente en el follaje para escapar. Finalmente me desplomé contra un amplio tronco de roble, apretando mis rodillas contra mi pecho mientras lamentaba el respeto que nunca había recibido de mi padrastro, la familia que permitió su toxicidad con su cobarde silencio, la autoestima que tan desesperadamente anhelaba pero que nunca pude. Parecí comprender y en ese momento algo se astilló dentro de mí, un fuego encendido alimentado por cada insulto y comentario denigrante y retorcido acto de guerra psicológica, al que Mark me había sometido mientras la ira ardía más galvanizada por las ballenas resonando a través de los árboles. Una nueva determinación echó raíces. Esta sería la última vez que permití que Mark o cualquier otra persona me rompiera después del fiasco del 4 de julio. Una calma inquietante descendió. Mark dejó de atormentarme tan descaradamente.
La crueldad abierta dio paso a un silencio tenso que de alguna manera se sintió aún más siniestro al mirar hacia atrás. He reconocido las señales. La tensión prácticamente crepitaba entre él y mamá cada vez que pensaban que yo no estaba prestando atención. Las conversaciones en voz baja que se detenían abruptamente cada vez que entraba a la habitación, pero estaba demasiado adormecida por el abuso, centrada únicamente en mantener la cabeza gacha y evitar la mirada de Mark. Mi corazón dio un vuelco cuando vi por primera vez el insignia en relieve fantaseando con alejarme de este ambiente tóxico, pero el entusiasmo se marchitó después de leer los detalles de admisión, una beca completa basada en calificaciones ejemplares y asistencia financiera filantrópica. Sabía que el lenguaje codificado se traducía en que me enviaran a alguna institución de élite con el dinero de mi padre, su herencia financiando mi salida de la vida de mi madre y de Mark. Cuando mencioné el tema durante la cena esa noche, mamá y Mark intercambiaron una de esas miradas cargadas de silencio que me hicieron un nudo en el estómago. Luego Mark se aclaró la garganta y me miró con una sonrisa aceitosa. Bueno, hijo, hemos estado discutiendo cosas y hemos dado cierto comportamiento ISS de tuyo. Creemos que ya es hora de que obtengas una influencia guía más firme. Una influencia guía. Las palabras flotaron en el aire, su significado apenas velado por una leve preocupación. Eres un joven brillante. Mamá de Devon intervino al no mirarme a los ojos, pero tú también te has recuperado. Algunas luchas que este entorno puede estar permitiendo no ayudar a esperarte. ¿Refieres a enviarme lejos? Miré entre ellos. El pánico revoloteaba en mi pecho como un internado o algo así, como una distancia temporal. Niño, dijo Mark, en ese mismo tono artificial que uno podría usar con un niño. Una oportunidad para que esa brillante mente suya realmente funcionara. Toda máquina sin distracciones. Sus sonrisas plásticas se ampliaron ante la palabra temporal como si fuera reconfortante, pero todos sabíamos la verdad. Esta era su forma de extirparme de sus vidas por completo con la historia de portada de Duro. Me alejé de la mesa, las patas temblaban mientras la sangre golpeaba en mis orejas. No puedes simplemente despedirme sin siquiera preguntar. Esto es un rostro carnoso de Mark se enrojecía de ira. Su puño fornido se estrelló contra la mesa haciendo que nuestros boca, muchacho, tu madre y yo hemos puesto. Ya basta de tus rabietas e ingratitud. Vermont arreglará fosas nasales dilatadas mientras luchaba por recuperar la compostura. Di un paso atrás inconsciente ante el destello de malicia desquiciada en los ojos de Mark antes de que lo entendiera. De nuevo bajo control, mamá se acercó a través de la mesa colocando una mano temblorosa sobre su fornido antebrazo en un gesto de enchapado. Fácil que Mark se enoje no ayudará a Devon a entender cuánto solo queremos lo mejor. Desconecté su temblorosa racionalización y mi mente se obsesionó con una sola cosa. La implicación detrás de la amenaza a medio terminar de Mark, fuera cual fuese la retorcida disciplina que tenía reservada para mí en Vermont, sería mucho peor que cualquier cosa que hubiera soportado hasta ahora. Centrado o en satisfacer mis necesidades intelectuales, era su forma de aislarme y contenerme donde nadie podía presenciar las crueles intenciones que echaron raíces. Cuando esa horrible comprensión establecida en el pánico que se apoderaba de mí. Pecho floreció en una fría y firme resolución. Si pensaban que exiliarme por la fuerza iba a ir para hacerme más dócil y más dispuesto a soportar su tormento, estaban gravemente equivocados. Una marea roja de furia ahogó cualquier estrategia o preocupación por las consecuencias. A partir de ese momento supe que su traición había firmado su propio destino. No habría internado no más abuso y abandono para aceptar en silencio nunca más lo que fuera necesario. De una forma u otra iba a quemar su plan retorcido para siempre. Después de esa desastrosa cena mi visión se redujo a puro instinto de supervivencia. Sabía que la apariencia de preocupación de Mark y mamá por mi bienestar era absoluta. Algún internado santuario iba a ser una prisión glorificada donde estaría completamente a su merced. La idea de estar aislado, separado de cualquier aliado potencial mientras estaba bajo el control de su disciplina retorcida. Me congelaron hasta los huesos. Seguramente me romperían, tal como Mark siempre prometió, molerme hasta que fuera una cáscara hueca y obediente, tener ese poder sobre mí por más tiempo. Saltaría de un hogar de acogida a otro. A casa antes de siquiera poner un pie en su negocio personal de past, pero ¿dónde diablos podía ir? Era solo un niño sin dinero, sin transporte, nada excepto el tic-tac del reloj trabajando en mi contra. Si se pusieron listos conmigo tratando de RAB, Mark sin duda lo arrastraría.
Jensen susurró en el fondo de mi mente. Mi maestra favorita había tratado repetidamente de defenderme, rogándole a mamá que tomara mi situación familiar más en serio antes de que empeorara. Ella sabía que algo estaba pasando. Tuviera detalles específicos, tal vez ella podría ayudar no solo a dejarme quedarme con su familia temporalmente, sino a emanciparme legalmente o algo así para que nunca más tuviera que estar bajo el control de Mark y mamá otra vez. Fue un largo. La foto estaba llena de riesgos, pero cuanto más le daba la vuelta, más parecía que era mi única oportunidad de evitar esa pesadilla de Vermont. A la señora Jensen le importaba y no me dejaba ser enviada a ciegas como un perro callejero inconveniente, así que con mi movimiento desesperado decidí pasar el resto. Durante los siguientes días, poniendo en marcha cautelosamente mi plan, saqué dinero del bolso de mamá a cuentagotas, acumulando lo suficiente para un taxi. De toda la documentación de la herencia de mi verdadero padre, que fue todo el catalizador de esta pesadilla, en primer lugar, la noche antes de mi partida programada para el domingo a Vermont, apenas dormí, mis nervios bullían de adrenalina y miedo puro. ¿Y si descubrían mi plan? Si la señora Jensen me rechazaba o simplemente no era capaz de ayudar, dejaba de lado esas dudas y tomaba mi resolución, porque la alternativa de aceptación pasiva de su visión demente para mí en Vermont era infinitamente peor. Finalmente llegó el momento en que mamá y Mark durmieron con resaca en el piso de arriba de Oblivion, dándome una ventana estrecha con una bolsa de lona con ropa y suministros colgada sobre mi hombro. Salí a la acera y marqué el número de la compañía de taxis con un dedo tembloroso. Pasaron 10 minutos agonizantes mientras luchaba con la creciente tentación de simplemente salir corriendo. Estaba tomando el mayor riesgo de mi vida con la esperanza más larga de Longstead, pero la alternativa de someterme a sus crueles ambiciones simplemente ya no era una opción. El conductor, un estoico hombre del sur de Asia con barba canosa, me miró con curiosidad a través de la ventana bajada. «Necesito que me lleven, hijo», tragué fuerte y asentí, agarrando la manija de la puerta. «No hay vuelta atrás. ¿Ahora a dónde?». Con una inhalación profunda para calmar mis nervios le di la dirección y sentí una oleada de sombría determinación. «El lugar de la señora Jensen», respondí, más para tranquilizarme a mí mismo que a él. «Voy a conseguir un poco de ayuda». Nunca olvidaré la mirada de sorpresa y preocupación grabada en la señora. La cara de Jensen cuando abrió la puerta de su casa a las 6 de la mañana. Ese domingo por la mañana, su mano voló a su boca mientras observaba mi apariencia desaliñada parada en su puerta de Bonn. «Dios mío, ¿qué pasó?». Abrí la boca para explicar, pero las palabras quedaron atrapadas en mi garganta seca después de mantener todo bajo control durante tanto tiempo. Había olvidado cómo desatar la verdad retorcida sin derrumbarme por completo. Parecía sentir mi angustia. La señora Jensen me hizo entrar y me sentó en el sofá floral del que salió su esposo Chuck. La cocina frunció el ceño mientras observaba la escena. «¿Todo está bien, Carrie?». «No estoy seguro de haber respondido», su voz baja con preocupación. «Danos un minuto». Asintiendo lentamente, Chuck se retiró para darnos espacio una vez que estuvimos solos. Y me fijó con su cálida y seria mirada de Bonn. «Cuéntame qué está pasando. ¿Por qué estás solo tan temprano con una bolsa llena?». La pregunta abierta, las compuertas inclinadas hacia adelante, toda la historia ordenada se derramó en un torrente. El implacable abuso emocional y psicológico de Mark, su plan para aislarme en el internado, la creciente comprensión de que solo permitiría más crueldad retorcida. Cuando finalmente terminé, ella se sentó en silencio durante un largo momento con una expresión grabada con tristeza y justa ira. Luego se acercó y apretó mi mano con firmeza. «Eran malos, pero Devon no tenía idea de que era tan destructivo. Hiciste lo correcto al salir de allí. Pase lo que pase ahora, te prometo que estás a salvo aquí». Una profunda sensación de alivio me invadió ante sus palabras, como un enorme levantamiento de pesas de mis hombros. Finalmente, después de haber estado asfixiado durante tanto tiempo, pude respirar nuevamente durante las siguientes semanas. La pesadilla de mi vida anterior comenzó a convertirse en un mal sueño que se desvaneció. La señora Jensen me ayudó a conectarme con los servicios sociales, asegurando una situación de custodia protectora de emergencia mientras mi estatus legal podía. Mientras tanto, me quedé con ella y Suk como si parte de su familia se despertara cada mañana aliviada de ese temor persistente, y ya no temiera la siguiente granada emocional por el comentario o la mirada de dolor impotente de mamá.
La señora Jensen también se había puesto en contacto con mi tía Sara, una mujer que nunca había conocido, la hermana menor de mi madre. Sara acogió con entusiasmo la oportunidad de ser parte de mi vida y no perdió el tiempo en buscar asesoría legal para convertirse en mi tutora una tarde mientras bebíamos limonada en el solarium de Jensen. Sara abordó el tema difícil de mi herencia y las siniestras intenciones de Mark al respecto con una expresión solemne. Ella había prometido ir a la alfombra asegurándose de que nunca obtendría un olor que era legítimamente mío. A tu padre le disgustaría saber que su propio cuñado intentó estafa a su único hijo así, dijo ferozmente. Vamos a asegurarte ese dinero. Devon, úsalo para hacerte una buena vida en tus propios términos, tal como Ben quería en ese momento, mirando el feroz brillo protector en los ojos de Sara. Una profunda sensación de conexión se apoderó de mí por primera vez en mi vida. Sentí una lealtad leal e incondicional por parte de un miembro de la familia, alguien que no me despreciaba ni me traicionaba constantemente, pero que estaba dispuesto a luchar inequívocamente a mi lado durante las siguientes semanas. Sara la cumplió. Palabra reteniendo a un abogado tiburón y reuniendo documentación para liberar mi herencia del dominio financiero de Mark y mamá. Ella era una fuerza de la naturaleza que ejercía toda la fuerza de su ira contra aquellos que habían permitido mi sufrimiento durante tanto tiempo y por primera vez. Me permitiría ser víctima de la crueldad y la avaricia despiadada a medida que las batallas judiciales se intensificaban. Observé con una especie de reivindicación paralizada cómo mi atroz vida anterior se desmoronaba con una fuerza kármica. Bienvenida y, a pesar de todo, nunca dudé de que familia me respaldaba ahora que las cosas llegaron a un punto crítico con la audiencia judicial sobre mi petición de emancipación. Ambas partes tenían mucha pólvora cargada para un enfrentamiento explosivo. Nunca olvidaré las miradas engreídas que nos dispararon mientras Mark entraba flanqueado por su sórdido equipo legal. Mantuvo su brazo alrededor de mamá con ese familiar agarre, sin duda planeando use su cumplimiento manso como otra arma cuando el abogado de Sara me llamó al estrado como el primer testigo. Mark se inclinó y Stage susurró lo suficientemente alto como para que yo escuchara. Aquí viene el pequeño punk mentiroso tratando de difamarnos de nuevo. Veremos si el juez es lo suficientemente brillante como para ver a través de tus lágrimas de cocodrilo. Esta vez sentí un escalofrío recorrerme. Pero Sara se acercó y me dio un apretón tranquilizador antes de subir al estrado. Respiré profundamente. Dejé que todo se desenrollara, no me contuve. La expresión engreída de Mark se contorsionó en un ri de ira mientras con cada nueva acusación seguía moviéndose y farfullando, lanzando miradas frenéticas a su abogado hasta que finalmente explotó. Ya es suficiente, pequeño gusano mentiroso. El juez envolvió su mazo luciendo escandalizado mientras Mark saltaba de su asiento y me señalaba con un dedo acusador. Mi hijastro ha estado envenenado contra mí por esa perra profesora amante suya. Todo lo que sale de su boca es exagerado o inventado. Por despecho Sara se puso de pie en un instante pareciendo lista para cometer un asesinato. ¿Te atreves a ordenar esos viles aislamientos? Orden. El juez siguió golpeando su mazo. Finalmente restableció una calma gélida. Señor Kingsley, ¿mantendrá una lengua civilizada en este tribunal o será encontrado en desacato? ¿Es eso entendido? Luciendo completamente apoplético por la reprimenda, Mark se encogió de nuevo con una última mirada letal hacia mí. Que hablo mucho del odio que ardía bajo la superficie. El testigo continuará. El juez, impulsado después de un momento de silencio tenso, conté con detalle preciso su promesa de corregir mi actitud en Vermont con citas directas de los azotes verbales que desataría contra la familia. En las reuniones y durante los momentos de tranquilidad en casa, cuando terminé, casi una hora más tarde, toda la sala del tribunal se había disuelto en murmullos incómodos y un murmullo de gas. Mark simplemente se quedó allí sentado, con los puños apretados con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Fue destripado por ejemplo tras ejemplo de crueldad excesiva de mi parte. Después de que finalmente me despidieron del estrado, fue el turno de Mark de intentar salvar lo indefendible. Pisoteó hasta la silla de los testigos, todo su porte irradiaba arrogancia compensada por el vano abultamiento en su grueso cuello, pero casi desde la primera pregunta. Kingsley, ¿puede explicarnos estas fotos de su hijastro incluidas en la evidencia? Las que muestran claramente moretones severos en sus brazos, piernas y torso.
Es un niño torpe que siempre vive en condiciones difíciles y la toma de su cara con un ojo morado y labio partido, vivienda áspera debido a sus suaves métodos disciplinarios. El rostro de Mark, modelo con furia cuando comenzó a gritar durante el interrogatorio, rápidamente se convirtió en un sudoroso despotricar de contradicciones y mentiras descaradas que podrían resistir bajo un intenso escrutinio. La dramática implosión alcanzó su inevitable. El clímax fue cuando los extractos bancarios del proyecto comenzaron a mostrar grandes transferencias de efectivo desde la cuenta de mamá a los fondos personales de Mark. Estas parecían coincidir directamente con depósitos del fondo de herencia de su hijastro, el señor Kingsley. El abogado entonó casi alegremente, se preocupó de explicar a dónde lleva ese efectivo. Trail. Con un rugido bestial lanzó Mark. Se levantó de la silla de los testigos y los alguaciles tuvieron que sujetarlo físicamente mientras intentaba abalanzarse sobre Sarah. Una hoja de afeitar para ver a Mark enmascarado, finalmente revelado como el pequeño y amargo parásito que realmente era frente a Dios y a todos mientras lo arrastraban fuera de la sala del tribunal esposado, escupiendo malas palabras y saliva. Nuestros ojos se encontraron por última vez y le lancé una fina mirada sin humor. Sonreír, el primero de muchos justos méritos que vendrían al final. El fallo del juez fue completamente devastador para Mark y mamá. No se anduvo con rodeos al condenar los años de negligencia y explotación financiera que había soportado, llegando incluso a llamarlo un profundo traición de las obligaciones de los padres. No solo me concedieron la emancipación total y el control legal sobre mi herencia, el juez ordenó que ninguno de mis cuidadores pudiera intentar hacer más contacto conmigo o tratar de sacar provecho de mis bienes. Violar la orden resultaría en posibles cargos criminales. Nunca olvidaré la mirada vacía y hueca en los ojos de mamá cuando llovió el juicio que despojó a sus últimos derechos legales sobre mí para siempre. Una parte de mí sintió una punzada de tristeza por el caparazón de una mujer sentada allí, intimidada en un cumplimiento manso durante tanto tiempo. Solo uno. Mire la tez lívida, vanidosa y abultada de Mark. Instantáneamente eliminó cualquier resto de simpatía. Esto es una jodida farsa. Rugió mientras sus mejores amigos se acercaban para detenerlo. Todo con eso, él puntuó su tendencia al retroceder y lanzar un trozo de lana directamente hacia mí. Me estremecí cuando el fajo golpeó mi mejilla, pero me negué a darle la satisfacción de cualquier reacción adicional cuando lo sacaron. Cuando la sala del tribunal finalmente absolvió a Sarah, me rodeó con sus brazos en un fuerte abrazo. ¿Lo hiciste, Devon? ¿Realmente le pegaste a esos monstruosos bastardos? Asentí aturdido contra su hombro, saboreando el cálido abrazo de alguien que me amaba ferozmente y sin condiciones. Salimos a las escaleras de entrada a un enjambre de informes ERS agrupados alrededor de la entrada. El abogado de Sarah dio un paso adelante con su mano apoyada en mi hombro, dirigiéndose a los hambrientos medios de comunicación. Mi cliente Devon Ward ha soportado con creces una buena cantidad de trauma y angustia en estos últimos años, pero a través de una adversidad indescriptible mantuvo el coraje para luchar por sus derechos y sacar a la luz acciones reprensibles. Observé estoicamente mientras aplausos dispersos surgían del scrum periodístico. Los flashes de las cámaras aparecían erráticamente en mis ojos. El abogado levantó una mano tranquilizadora hasta que la conmoción disminuyó. Detrás de él y abrazar el futuro con una nueva familia que lo aprecia adecuadamente, me apretó el hombro y luego me pasó el micrófono, robándome con una inhalación profunda. Miré las caras expectantes y descubrí que ya no me intimidaban en todo caso. Me sentí galvanizado por su presencia, listo para aprovechar esto como un acto de empoderamiento. Sé que algunos de ustedes probablemente esperan detalles locos y explosivos. Para mí, una cruda y cruel realidad. Todos los días hice una pausa para dejar que eso resonara en la multitud por un momento. Pero a menudo son los peores entornos los que crean la mayor resiliencia y desafío. Ninguna cantidad de tormento podría realmente romper mi espíritu, solo me hace luchar más duro por la justicia y nueva vida que merecía. Recorrí con la mirada a los reporteros con un rubor de resolución, prestando atención a mis mejillas, así que aquí está mi declaración. De nuevo junto con una ráfaga de preguntas gritadas, pero me volví hacia Sarah con una leve sonrisa después de haber dicho mi paz. Vamos a celebrar tu libertad, niña,
murmuró colocando un brazo protector sobre mis hombros. Confía en mí, la venganza más dulce es vivir bien en el viaje. Desde en el juzgado no pude resistir una última mirada por la ventana trasera, medio esperando ver a mamá mirándonos con indiferencia partir como un fantasma de una vida anterior. Pero la calle estaba vacía, sin ningún resto de la toxicidad que finalmente estaba despojándome. Solo estaba el cielo abierto en el camino por delante, lleno de nuevas y brillantes posibilidades. A pesar de todo, sentí una extraña punzada de melancolía por la inocencia que había perdido, pero también una increíble oleada de poder y optimismo. Nadie jamás volvería a hacerme sentir pequeño, inútil o atormentado.